Internacional escala desde el viernes pasado, desde el pasado fin de semana, cuando Estados Unidos unilateralmente decidió entrar en el conflicto, posicionarse, apoyar a Israel en su guerra con Irán y ha lanzado una serie de misiles que argumentan que son objetivos militares, pero claro, no dejan de cobrarse las víctimas, ¿no? Y el temor tiene que ver con la respuesta que va a dar Irán, que todavía no ha acusado recibo total del golpe. Ha sido un golpe importante, según Estados Unidos, según Donald Trump, que consideran una amenaza el régimen iraní y hasta van por eso, ¿no? Por un cambio de régimen en el país de Irán. El conflicto que crece, que se tensiona, y con eso todo el mundo, se ha hablado incluso la Tercera Guerra Mundial, el inicio de la Tercera Guerra Mundial, lo que es el plan de desnuclearización al que ha faltado en el acuerdo teóricamente Irán. Pero ¿qué pasa con Israel, que viene también armándose nuclearmente sin aceptar revisiones de los organismos internacionales, y todo lo político que trae y económico? Porque aparte también ahora Irán amenaza con cerrar un estrecho muy importante por el que circula no solamente petróleo, sino metano a China, en un 20% de lo que es el consumo global de estos bienes. Y entonces, ¿cómo analizamos geopolíticamente esto? Que va mucho más allá de los B-2, estos aviones tipo murciélago de última generación que ha usado Estados Unidos para lanzar los misiles que perforan la tierra y que explotan una vez que han llegado a las profundidades donde teóricamente los iraníes están construyendo y armándose y procesando el uranio. Por eso vamos a hablar ahora con Gustavo Martín, que es politólogo, que es docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que además es asesor parlamentario en el ámbito de Mercosur y que amablemente nos atiende hoy. Gustavo, ¿cómo estás? Paula te saluda, ¿qué tal? Buen día, Paula. Gracias por la invitación y saludos a quienes están ahí viendo. Bueno, estamos en vivo a través de Puntal Streaming y a través de las plataformas, así que todos ansiosos, ¿no?, de saber qué puede pasar con esto, que tan lejano está, pareciera, pero tan cercano al mismo tiempo después del pronunciamiento de nuestro propio presidente y su posicionamiento político. Bueno, vos sabés que para esta entrevista estuve haciendo un par de anotaciones que llevarían 3 horas, por lo menos. Así que digo, bueno, ¿qué podemos hablar en estos pequeños Minutos. minutos, ¿no? Para entender. Me parece que ahí la clave es, como recién tiraste la pregunta, si estamos en una tercera guerra mundial. Lo cierto es que no estamos en una tercera guerra mundial, a mi parecer, pero el mundo empieza a comportarse como si estuviésemos en una tercera guerra mundial. Sí creo que lo que estamos es en el marco de un fin de ciclo, un fin de orden global. Quizás lo más apropiado sea poder hablar de guerra global, de una guerra también fragmentada, o como decía el Papa Francisco, una guerra en cuotas, ¿no? En parte. Estamos hablando de conflictos regionales que, a través de, por ejemplo, lo que fue el ataque de Estados Unidos, empiezan de algún modo a abrirse internacionalmente y a tener impactos globales, ¿no? Como recién dijiste también, si se llega a cerrar el estrecho de Hormuz, eso va a terminar impactando automáticamente en los precios de nuestros combustibles, por ejemplo, y de los alimentos. Entonces, aunque las guerras sean regionales, los impactos siempre son globales. Pero bueno, para entender básicamente el conflicto Irán-Israel, hay que pensar que se trata de una guerra de influencia regional. Bien, básicamente en 1979 comienza una revolución en Irán, ¿no? Eh, para hacerlo más sencillo, imaginemos, hagamos el siguiente ejercicio. ¿Qué pasaría si de repente viene una comunidad musulmana muy grande, se instala en Argentina y decide convertir a Buenos Aires en un estado propio, ¿no? En un estado musulmán? Tendríamos un estado musulmán en una región latinoamericana, digamos, Católica, judeocristiana, claro, judeo-cristiana. católica, ¿no? Bueno, eso mismo pasó en Medio Oriente. En 1948 se crea el Estado judío de Israel en un mundo, en una región musulmana, árabe, con diferentes tintes religiosos, pero digamos un Estado judío en un mundo árabe. ¿Y cómo se Eso crea trajo eso? Perdón conflictos. la ignorancia, Gustavo, pero ¿quién decide la creación en ese lugar tan hostil y rodeado de
la comunidad de Israel. El pueblo Bueno, de Israel se asienta ahí, ¿por qué? Bueno, eso tiene larga Mm, historia. Parte del pueblo hebreo ya habitaba esa zona, así como la habitaban otros pueblos, también como lo que después se llamó el pueblo palestino, que en su momento no era Palestina. Pero a fines del siglo XIX, más o menos para ser brevemente, comienza este movimiento que llamamos el sionismo, mm, ¿no? Que era un movimiento para crear un Estado para los judíos. ¿Por qué? Porque habían sido excluidos de muchos ámbitos, de muchos lugares. Después sabemos que en la Guerra Mundial, la Alemania de Hitler, etcétera, la persecución en Europa hizo la necesidad de, pensemos que murieron más de 6 millones de judíos en ese contexto. Entonces surgió de nuevo la necesidad de crear un Estado para los judíos, para que no estén esparcidos en lo que se llamó la diáspora, ¿no? mm. Y bueno, a partir de ahí surge esta idea de, bueno, regresemos a esa tierra que supuestamente fue nuestra en un comienzo, que es todo lo que es la zona de Palestina, Jerusalén, Gaza, etcétera. Entonces hay todo un movimiento hacia allí en un lugar donde había gente. Claro. Entonces, no solo que había gente, sino que también eran de otra religión. Y ahí empiezan los conflictos. Entonces, la ONU genera en 1948 la idea de partir una partición, una parte para Palestina, otra parte para Israel. Eso no terminó funcionando. Israel se come a Palestina y Palestina se queda sin territorio. Queda un pueblo sin territorio. Ahí empiezan todos los conflictos. Israel nace conflictuado con casi todos los países árabes de la región, pero Irán todavía no. Lo que sucede es que en Irán, en 1979, hay una revolución islámica y en esa revolución islámica comienzan los conflictos justamente con la parte religiosa católica, judeo, digamos, judía, ¿no? Y claro, los dos empiezan a tener como afán de conquistar Medio Oriente. Israel quiere hacer un Medio Oriente, digamos, más judío o propenso a su estado, e Irán quiere expandir esa revolución islámica, árabe islámica, a todo Medio Oriente. Y un programa de nuclear, como bien dijiste, ¿no? Y empiezan todos los problemitas, ¿no? Básicamente ese es el conflicto geopolítico que tiene hoy en día Irán e Israel, pero que hay un conflicto también entre Israel y Palestina. Por eso a mí me parece interesante que sigamos viendo qué es lo que no se ve en los Claro. medios. Porque hay una guerra mediática también, hay una guerra por el discurso. Y en ese sentido, mientras estamos pensando en los ataques de Estados Unidos, Gaza está siendo totalmente destruida, o Yemen, otro país también de Medio Oriente, hay más de 350.000 muertes en los últimos 10 años, ¿no? Bueno, el Papa Francisco, y vos lo dijiste recién, es como en cuotas, las guerras en cuotas. La guerra mundial se está dando en cuotas, él lo llamaba microguerras, ¿no? Como que no va a ser una gran guerra, pero ya se está dando estas cuotas de las que hablabas, o microguerras en todo ese sector, en donde todo el tiempo están muriendo cantidad de personas, y en donde me parece que incluso también va más allá de la territorialidad, y se empieza a hablar del exterminio de nuevo de las razas, o de la supremacía de lo judeocristiano por sobre lo musulmán o el islam. Digo, se habla, incluso Donald Trump y bueno, el propio Netanyahu, del peligro de Irán con que tenga una bomba nuclear o el acceso a la nuclearización, porque son una raza o una forma de ser muy peligrosa, y no así con los judíos o el propio Israel, que también está nuclearizado, pero que no acepta revisiones de la comunidad internacional. ¿Qué protocolos, digo, y qué cuestiones internacionales intervienen ahí y quién decide cuando un país es peligroso y puede estar nuclearizado y otro no? Bueno, tal cual. O sea, hay un doble discurso, hay una guerra también discursiva, ¿no? Por el relato, por conquistar el relato. Hay una guerra ideológica también, en el sentido de que podemos estar evidenciando dos frentes, Occidente, Oriente, y si lo pensamos en Israel e Irán, tenemos un ultranacionalismo judío y por otro lado una teocracia, ¿no? Un gobierno teocrático religioso por el otro. Hay cuestiones ideológicas, pero a veces tienen que ver más con las cuestiones geopolíticas de influencia, ¿no? Y lo que vos decías de las microguerras,
Lo cierto es eso. Ya Einstein, ¿no? Decía que si hay una tercera guerra mundial, la cuarta va a ser con palos y piedras, por esta cuestión de la autodestrucción Claro. masiva de lo nuclear, ¿no? Entonces van a seguir habiendo esas guerras puntuales, por eso se habla de nueva Guerra Fría. En la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, había estas guerras clásicas, digamos, ¿no? De trincheras, de ataques, de misiles, hoy en día con tecnología más sofisticada, con drones suicidas, con virus informáticos, ciberataques. Es una guerra bastante compleja en ese sentido, que cuando no logra solucionarse por esas vías más tranquilas, recurre en última instancia a la guerra física clásica, Claro. ¿no? Eh, y ya lo podemos ver con Rusia-Ucrania, que a su vez, en este contexto de foco mediático, Rusia Sí. sigue aprovechando o va a querer aprovechar para seguir avanzando sobre Ucrania, siempre todos con un afán de influencia regional. Lo cierto es que el ataque que hizo Estados Unidos me parece que no es una declaración de inicio de guerra, sino al contrario, lo que está queriendo Estados Unidos es evitar una guerra mayor que no le conviene a él porque va a salir perdiendo, no le conviene a Europa porque va a salir perdiendo. Pensemos que Alemania siempre fue la gran perdida de las dos guerras mundiales. A nadie le conviene, digamos, una tercera guerra mundial en términos de los impactos globales y económicos que implica esa economía de guerra, ¿no? Y Argentina tiene ahí un papel clave, porque en un contexto de economía de guerra, Argentina no solo tiene minerales estratégicos como el litio, sino que también provee alimentos, que es principal en contextos de guerra. Entonces, bueno, ahí la Sí, posición de incluso se Argentina. mencionó la generación del propio petróleo por vaca muerta, ¿no? Que también se pone en foco porque si se cierra el estrecho también va a haber una parte del petróleo que no va a estar circulando y se menciona a Argentina en esa cuestión como algún posible aportante a esto. Claro, y se vuelve Argentina ahí un escenario de guerra blanda, le llamamos, donde de repente vamos a tener a China y Estados Unidos peleando en territorio argentino por conseguir, por ejemplo, el petróleo de vaca muerta. Es bastante complejo. Argentina parece que ya discursivamente se anunció Se pronunció. en apoyo a Israel y a Estados Unidos, que tiene que ver un poco también con nuestra tradición media de vaivén, de ir o de alinearse o no con Estados Unidos, y si te alineas con Estados Unidos, automáticamente te alineas con su socio estratégico, que en este caso Israel. es Israel. Pero ya hemos tenido acercamientos en los 90 con Menem, Macri también visitó Israel, y ahora Menem hay un tercer momento que me parece que es complejo. ¿Por qué? Porque el presidente está haciendo declaraciones que pueden considerarse declaraciones de apoyo en un contexto bélico, que deberían estar pasando por el Congreso. Mm. Nuestra Constitución dice que cualquier tipo de declaración de guerra debe pasar por el Congreso de la Nación Argentina. Entonces me parece que ahí hay una pata legal que hay que tener cuidado también, ¿no? Ujú. Por último, decía recién, Estados Unidos está mandando misiles para detener una guerra. Digo, es como una contradicción, ¿no? Pero tiene socios Es estratégicos. una contra... En realidad, Sí, no, ahí te dejo, pero digo, del otro lado está China también, y se afectan los intereses de China y de Rusia, en el medio de nuevo, ¿no? Está la zona del conflicto, pero en realidad los que están peleando son otros, digamos. bueno, eso es lo que se llama justamente guerra subsidiaria, ¿no? Una guerra por terceros. Mm. El tema sería si Rusia ingresa a través de un ataque abierto, ¿no? Porque ataque sigue habiendo, pero un ataque abierto. China no creo, a menos que se desate un conflicto con Taiwán, que ahí hay otra guerra latente. Pero lo cierto es que el mundo al que vamos es el mundo multipolar de los bloques regionales, y ahí el principal bloque son los BRICS. El BRICS, para quienes no conocen, es este grupo de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros asociados, que tienen 2/3 de la población mundial y se llevan producen 1/3 del PBI mundial. Del que Entonces, salió el mundo que Argentina, se viene, ¿no es cierto? el del que salió Argentina, ¿no? Entonces, en ese mundo multipolar, el BRICS va a tener mucho peso. De hecho, nosotros, aunque el presidente tenga un discurso pro-israelí, nuestra práctica es pro-BRICS, porque nuestros principales socios a quienes exportamos son Brasil y China. Estados Unidos en tercer lugar, ¿no? Entonces no habría una alineación entre lo que se dice y lo que hacemos en la práctica. Lo mismo pasó en la época de Perón,
cuando no se quiso ingresar a la Segunda Guerra Mundial, porque lo cierto es que había en Argentina una gran comunidad europea y le exportábamos todo a Europa. Entonces no convenía, digamos, estratégicamente ponerse en guerra con Europa. Lo mismo ahora. Entonces vamos hacia ese mundo multipolar y bueno, Estados Unidos defiende a Israel, primero porque es su socio estratégico, segundo porque es quien le permite de algún modo mantener la región que siempre le interesó a Estados Unidos, que tiene que ver Claro. con Irak, con Siria, la cuestión del petróleo, también para demostrar de que no estoy muerto, Sí, porque ¿bien? está En un bastante contexto donde él crítico. está. Sí, Donald Trump está Ujú. bastante en una credibilidad ahí media dudosa y bueno, hay cuestiones políticas puertas adentro, incluso para los propios trampistas hubo una división, ¿no? Dijeron, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué unilateralmente decidimos atacar a Irán? Bueno, hubo una fragmentación de los propios votantes trampistas. Pero, ¿qué nos depara para Argentina? Para finalizar, ¿qué es lo que a qué tenemos que estar atentos? Digo, porque pareciera que está todo tan lejos, pero en definitiva, mientras haya declaraciones políticas, todo nos acerca al paso o a la distancia de un botón rojo, digo, ¿no? Entramos en el radar ahora. Estamos en el radar, sí. Es, es peligroso, digamos, es peligroso, pero como vos bien dijiste, se trata también de política interna, ¿no? Y la guerra, ante todo, es una herramienta de Estado. Entonces, el propio Israel está teniendo conflictos ante un presidente, un primer ministro que lleva desde el 2009 gobernando. Estados Unidos está también dentro de un contexto del Partido Republicano, recién asume. El propio Trump había dicho que no iba a participar en guerra y ahora está participando. Entonces, hay mucho de la cuestión interna, incluso en el propio Irán, que hace que se recurra a la guerra como mecanismo de unificación nacional, que pasó también acá en Argentina con las Malvinas, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse, como bien dijiste, ese tema de la cuestión de la política interior. Y bueno, acá es todo el día a día, y el momento al momento, minuto al minuto. Ayer se acabó una de las dictaduras más antiguas del mundo, Al-Assad en Siria. Y bueno, siguen quedando otras dictaduras, como por ejemplo la de la familia Kim en Corea del Norte, o incluso la de Guinea Ecuatorial, que hemos visto en redes la solicitud de la isla de Annobón de que Argentina pueda estar realizando Claro. algo. Entonces, bueno, van a seguir habiendo estos conflictos regionales, pero que siguen teniendo, van a tener impacto global. Y de nuevo, recalcar esta frase que digo al principio, no estamos en tercera guerra mundial, pero el mundo está creyendo, está pensando que estamos en una tercera y eso puede ser lo complicado porque se produce lo que llamamos la profecía autocumplida, ¿no? Claro. Vamos creyendo y nos vamos sumando porque pensamos que ya está la guerra, ¿no? Gustavo Martín, politólogo, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, muchísimas gracias por este contacto, un placer la conversación y da para largo, ¿no? Como vos dijiste. ¿Pudiste decir algo de todo lo que notaste para la charla o no? Y tres, cuatro cositas están anotadas. Muchísimas gracias. Una última Sí, recomendación, vean mapas porque la única forma de entender sí. por qué un país se pelea con otro es viendo el mapita. Si no sabemos dónde está Irán ni Irak, va a ser difícil que entendamos todos estos nombres. ¿Mm? Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Gustavo Martín, entonces, es cierto, ¿no? Si tenés un globo terráqueo, mucho más fácil todavía, si no un planiferio. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más.